derechos legales en la guerra espiritual. Nos preguntamos por qué, a pesar de la obra redentora de Cristo, el enemigo aún tiene derechos o ejerce derechos sobre la humanidad. Y la respuesta es que Dios nos creó libres y su reino está basado en un concepto de justicia. Por lo tanto, hay derechos y hay principios que rigen esos derechos. El primero es el principio de la libertad. Nuestro Padre Eterno nos dio voluntad propia y tenemos la voluntad de escoger, decidir y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. En el caso de Satanás, él usó la libertad para crear un reino de maldad, para ir en contra del Altísimo, guiado por envidia, por su maldad. Él creó otro reino, un reino que está contra el reino del Altísimo. Usó su libertad para rebelarse. El reino de Dios funciona sobre un principio de justicia. La justicia funciona sobre una ecuación que contempla la ley, que es verdad, ética, moral, libertad, derechos y responsabilidad. La ley cumplida sobre estos elementos es la ecuación de la justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de verdad, de ética, de moral, de libertad, de derechos y responsabilidades. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son los fundamentos de su trono. Así el trono de Jehová, el trono del Altísimo, está enaltecido sobre justicia y juicio. Por tanto, Dios considera los elementos antes mencionados para aplicar justicia. La justicia a su vez implica derechos y libertad, pero también implica el cumplimiento de la ley y las sanciones al no cumplimiento de la ley o violaciones de la ley. El reino de Dios sobre los descendientes de Adán no puede ser por imposición, sino por elección. Génesis del 1 al 26 al 28 nos muestra cómo Dios otorga derechos a Adán, le regala un reino y le da derechos, pero también le da un mandamiento que al cumplirlo demuestra con obediencia que es merecedor de esa posición que Dios le dio. Tiene que demostrar con el ejercicio de la voluntad sobre el principio de la libertad y su obediencia en justicia, que es merecedor de ese reino. Entonces, en la guerra espiritual hay una guerra de voluntades. Cuando Dios existía solo en la más remota eternidad, solo existía una voluntad, la suya, la del Eterno. Cuando creó a los ángeles como seres racionales, surgió la segunda voluntad, la voluntad angelical, pero sometida a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Pero ellos también tuvieron derecho a elegir. Y algunos de ellos se fueron al reino de la maldad creado por Satanás. Cuando Lucifer y los demás ángeles decidieron rebelarse contra Dios, surgió una tercera voluntad, la voluntad de los ángeles caídos. Cuando Dios creó al hombre, surgió una cuarta voluntad, la voluntad del ser humano, de escoger libremente si pertenecer al reino de Dios, al reino de la luz o al reino de las tinieblas creado por Satanás. Así, cuando una persona, un ser humano, pasa de un reino a otro, pasa del reino de la luz al reino de la oscuridad, a través del pecado, surge un reclamo de derechos por el principio de la voluntad humana de escoger.
Si el ser humano escoge según los principios del reino del mal, rebelión contra Dios y su principio de justicia, entonces el reino del mal reclama pertenencia sobre el ser humano o sobre áreas del ser humano. Hay un reclamo de pertenencia. Esto es una guerra. Es una guerra de la voluntad divina versus la voluntad satánica. Una guerra del reino de Dios contra el reino del mal. Una guerra de la verdad versus la mentira. Una guerra de la voz de la luz versus la voz de las tinieblas. Guerra de la voluntad divina versus la voluntad satánica. Guerra de la voluntad humana, decidiendo a cuál de los dos reinos pertenecer. Si decide obedecer la voluntad de Dios o la voluntad del mal. Y es una guerra por la eternidad. En esta guerra, el ser humano debe tener claras las implicancias de la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios no solo implica libertad, sino además implica elegir un reino que va a reclamar sus derechos sobre la persona. Implica identificación, identidad con el reino que ha elegido, y también implica asumir las consecuencias de la elección realizada en libertad. Por ejemplo, el reino de las tinieblas reclamará derechos y la pertenencia a un reino que esclaviza. Pecar es un traspaso de límites, entrar al reino del enemigo y otorgarle derechos. La persona con su decisión otorga derechos a uno u otro reino en su vida. Cada persona decide en su propia voluntad y en libertad a cuál reino otorga derechos, a cuál reino pertenece. Esa es la libertad que el Padre Eterno nos ha dado. Dios, en base al principio de justicia, otorga ese derecho, otorga esa libertad. El libro de Romanos indica que si usted quiere pertenecer al reino de Dios, al reino de la luz, esto implica una decisión legítima y verdadera, una confesión con la boca como expresión de la decisión que tomó en el corazón. La Biblia dice que hay un registro legal de esto en el libro de la vida. Es el evento más importante en su vida porque queda registrado en un libro, en el mundo espiritual, que la Biblia llama el libro de la vida. Como estipula en Romanos 6:10 la palabra, esta es la aceptación de la obra redentora de Jesucristo y pertenecer a su reino. La consecuencia de aceptar pertenecer al reino del Altísimo, la Biblia dice, si haces esto, serás salvo. Porque en libertad escoges dar la espalda al reino del mal y aceptar ser parte del reino de Dios. Ahora, el reino del mal también tiene una propuesta satánica a la que se tiene derecho. Tiene una propuesta normalmente relacionada con el bienestar de este mundo, porque es el rey de este mundo. Y la gente lo busca por fama, por dinero, por placeres, por todo lo que pertenece a esta vida pasajera. Y elige en libertad y asume las consecuencias de pertenecer a ese reino de esclavitud en libertad. Cualquiera sea el reino al cual la persona elige pertenecer, viene luego de la elección la etapa de la formación del carácter, según el reino al cual pertenece. Como dice la palabra en Romanos 6:16, nos advierte cuáles son los resultados si nos sometemos
a un reino como esclavos, a uno o el otro. El hombre desarrolla el carácter de aquel al que sirve. En Efesios 2, 1 al 3 nos advierte que Satanás tiene un reino de carácter pervertido y un reino de iniquidad y opera según la mentira y el engaño. Y en Gálatas 5, 22 al 23 nos habla del reino de Dios. Este reino que opera según la justicia, la verdad y la integridad. Y que cuando una persona está operando y desarrollando el carácter bajo el reino de Dios, en el reino de Dios, entonces lo demuestra con el desarrollo de los frutos del Espíritu. Hay una evidencia en el carácter, en el comportamiento de la persona, que se puede ver a través de los frutos del Espíritu. Sabemos que Adán perdió los derechos que el Padre le había dado en el huerto del Edén. A él le fue presentada una prueba y le fue presentada una oferta que implicaba obediencia. Sin embargo, Adán tomó la decisión equivocada y por lo tanto pecó. El pecado es la elección equivocada entre el bien y el mal, de acuerdo a la justicia divina. Adán sufrió una derrota y perdió los derechos del reino que Dios le había dado. Hubo ahí una transferencia de propiedad del reino de Dios al reino del mal. Y esto le dio al enemigo, a Satanás, derechos de dañar y de destruir. Derechos que a través de Adán fueron transferidos a toda su descendencia. Por eso el ser humano ha heredado una naturaleza caída desde el huerto del Edén. Tanto así que una generación, que fue la de Noé, llegó a perder el derecho a la vida. Y otras generaciones perdieron el derecho a reinar. Otras generaciones castigadas a vagar en el desierto 40 años. La desobediencia trae efectos nefastos para la humanidad, pero la elección sigue siendo libre. Todo funciona sobre el principio de derechos. Adán recibió un reino, tuvo una prueba para demostrar con obediencia que podía mantenerlo y llevar a cabo un proyecto divino con Adán y su descendencia. Ese regalo a Adán no le costó nada, pero mantenerlo le iba a costar todo, porque le iba a costar obediencia, sometimiento completo al Dios Altísimo. Sin embargo, él falló en la prueba. De esto podemos aprender que la obediencia otorga derechos y la desobediencia quita los derechos que Dios nos ha dado. Sin embargo, da derechos al reino del mal a que opere en nosotros, porque nos cambiamos de territorio. Asumimos otro rey, otro reino. Si se hace un paralelo de esta situación con la conversión, hay que convertirse para recibir salvación. Y esta conversión no tiene costo. Esta conversión solo trae beneficios y derechos en el reino del Altísimo que son sin costo. Luego, en la segunda etapa, viene la formación del carácter en este plan de salvación. Y esta formación del carácter como hijo de Dios cuesta todo. Cuesta obediencia, cuesta completo sometimiento al Dios Altísimo, a su trono, a su reino. Debemos vivir en obediencia.
Solo eso nos lleva a la tercera etapa o tercera fase, que es la glorificación en el plan de salvación. Esto implica fidelidad hasta la muerte, porque la palabra así lo dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También dice, toma tu cruz y sígueme. Solo la obediencia a Dios nos coloca en niveles superiores. Solo la obediencia a Dios en esta fase de formación nos puede llevar a la glorificación. Si no, fallamos, como falló Adán. Y esa desobediencia nos quita los derechos y le da derechos al maligno a reinar en nuestra vida. Las máximas de la vida cristiana relacionadas a los derechos son, primero, la bendición viene por la obediencia. Hay mandamientos y hay promesas, pero las promesas no se cumplen si no se cumple con los mandamientos en obediencia. Las promesas se cumplen una vez que se cumplen los mandamientos. La segunda premisa es que la unción se obtiene con la consagración y la obediencia. La unción es conquistada. La unción no es un regalo. Se debe conquistar con oración, con ayuno, con dedicación, con obediencia, con sometimiento, con obediencia. Y en tercer lugar, la madurez se desarrolla, se alcanza y se conquista. También la madurez espiritual hay que conquistarla en el reino del Altísimo. Tampoco es regalada. Es parte de esta segunda etapa del plan de salvación, en que debemos formar el carácter como hijos de Dios y en que nos cuesta todo, y ese todo es la obediencia a sus mandamientos. En este proceso de formación de carácter como hijos de Dios y hasta la muerte, según dice la palabra, Satanás argumentará con Dios hasta el más pequeño derecho para pedir tu vida, para pedir áreas de tu vida al Altísimo, como hizo con Pedro, como hizo con Job, aún para probar tu fidelidad. Por eso en la historia de la iglesia se ven tantas personas que, habiendo sido ungidos, han sido después dañados por no haber podido mantener ese paquete de regalo que recibieron de parte de Dios al vivir las pruebas y ser probados por el enemigo. Como sucedió con Pedro. Cuando a Pedro le tocó su zarandeo, Jesús le dijo, he orado para que tu fe no falle. En ese proceso de prueba, el Padre está con nosotros. Jesucristo está respaldándonos, pero debemos fortalecer nuestra armadura completa y especialmente nuestro escudo de la fe. El enemigo va a reclamar incluso tu unción, tu fe, tu fidelidad y todo lo que pueda reclamar. Y tú tienes que pelear por lo que has recibido. Tenemos que pelear por lo que hemos recibido. Esta etapa no es gratuita. En esta etapa tenemos que demostrar si somos verdaderos hijos del Altísimo y si podemos ser fieles y obedientes hasta la muerte, como Jesucristo fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Él nos dio la victoria más grande de la historia. Jesucristo confrontó a Satanás como hombre en el terreno de Satanás, sin armas más que la obediencia al Padre, la obediencia al Espíritu Santo durante toda su vida.
Jesucristo venció con obediencia. Pasó y superó todas las pruebas de obediencia a Dios. Como dice la palabra, fue obediente hasta la muerte. Cuando Él dijo, consumado es, se refiere a toda una vida venciendo el pecado. Y este sacrificio perfecto lo hizo llegar al Padre, satisfaciendo la justicia divina a favor del ser humano. Filipenses 2:5 dice que bajó a nivel de siervo y en esta condición humilde, en esta posición, la más humilde de todas las posiciones, como servidor del ser humano, venció al enemigo y venció solo con obediencia al Padre. El pastor acá menciona y dice que el Cordero venció al dragón, y si el Cordero venció al dragón, ¿cuánto más vencerá ahora el león de Judá, nuestro Rey? El pecado y la muerte han sido vencidos. Satanás ha sido vencido. Y el reino que Dios creó para el ser humano y que entregó a Adán y que Adán perdió por su pecado, Jesucristo lo ha recuperado. El reino ha sido recuperado. Jesucristo le quitó a Satanás todos los derechos que tenía sobre la humanidad. Así lo dice la palabra. Toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, en quien se basa el poder para liberar al cautivo. Hay elementos de la obra redentora en Cristo que muestran esta obra redentora que fue completa. Y en Pedro 3:10 nos habla claramente cómo Jesucristo fue posicionado en un nuevo estrado, en donde todo el poder le fue dado. Y ese poder, nuestro Señor Jesucristo, lo traspasó a sus hijos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 7:1, Colosenses 2:3 al 5 nos hablan de cómo Jesucristo nos ha dado vida juntamente con Él, cómo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos en la cruz, exhibiendo su derrota para la victoria de Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Así estos elementos de la obra redentora, reconciliación, adopción, regeneración, santificación, formación y glorificación, son los elementos que nosotros debemos considerar en nuestra vida. Nos reconciliamos primero con el reino del Altísimo, aceptamos que Él reina y nos sometemos a su autoridad, y el Padre nos adopta como hijos por derecho legal. Nos adopta porque habíamos estado perteneciendo a otro padre en pecado, y Él nos quita de esa autoridad y nos adopta en su reino. Luego nos regenera a través de un nuevo nacimiento, como dice la palabra, y nos santifica a través de su palabra sobre una nueva criatura, una nueva naturaleza. Somos santificados y formados en madurez espiritual hasta alcanzar la glorificación. Es muy importante conocer esto, porque en la liberación hay que conducir a la persona a una completa conversión y renuncia al pecado.
y renuncia a las ataduras y maldiciones generacionales y anular los derechos que Satanás tenía sobre las vidas que están siendo liberadas. Por esto la importancia de conocer el sacrificio de Cristo anula todo derecho. Sin embargo, como los seres humanos cometemos pecados, abrimos puertas frecuentemente que activan nuevamente esos derechos. Por lo tanto, es esencial que conozcamos cómo opera el mundo espiritual para desarticular esos derechos, desbaratar los argumentos del enemigo y ejercer liberación con efectividad. Sé fiel hasta la muerte, como dice la palabra, significa que aún estamos en prueba. Durante toda nuestra vida estamos demostrando constantemente nuestra fidelidad hasta la muerte. Los cristianos debemos demostrar que amamos a Dios más que a los deleites del mundo. Frecuentemente, Satanás presenta ante Dios con demandas, se presenta con demandas para probar a los hijos de Dios día y noche. Acusa y reclama derechos. Eso dice la palabra. Por lo tanto, en caso de un pecado cometido, debemos ir rápidamente en arrepentimiento, pidiendo perdón y cerrando toda puerta que haya sido abierta para que el enemigo no pueda oprimir nuestras vidas. Así podemos nosotros ser instrumentos en las manos del Altísimo para que su Espíritu Santo nos use para liberar a sus hijos y a la vez enseñarles que deben vivir en obediencia, porque sin obediencia abren puertas y son oprimidos nuevamente. No solo estamos siendo usados como vasos para liberar a otros, sino también para llevar la verdad sobre el reino y cómo opera el reino del Altísimo y cómo mantenernos como hijos con derechos en ese reino poderoso de luz, de verdad y de eternidad. Amén.